capítulo 6. Estamos en el capítulo 6. Entonces vamos a continuar con la dinámica. Tal vez mi esposa se anime también a leer. Entonces vamos a hacer 3, 4 somos aquí para leer. Ok, entonces vamos a ir ahí. Yo leo primero. Capítulo 6. Las edades que Dios nos dio en la vida. En la antigüedad, el hombre vivía más tiempo. Adán vivió 930 años. Matusalén 969, que es quien más años vivió. Debido al continuo pecado, Dios limitó el tiempo de vida del ser humano a solo 120 años para restringir el mal que pudiera hacer. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Génesis 6:3. El cambio del tiempo de vida se empezó a dar gradualmente sobre los que nacieren a partir de esta determinación. Ello implicó el cambio de dieta pasando de una con proteína vegetal, frutas y verduras, a una además con proteína animal. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ah, ok. En el que Dios predetermina los tiempos de los seres humanos no significa que Dios planeó todo lo que ha sucedido en la historia, sino, entre otras cosas, que Dios le dio al ser humano. Ok, ahí vemos la figura 1, donde perdón, se me ha salido. Pues nos muestra la figura 1. Vamos a continuar leyendo. La figura nos muestra nacimiento, máximo de tiempo de vida y todos esos detalles. Entonces, continuamos. Los padres son instrumentos de bendición para sus hijos. Observamos en la historia de los hebreos, entre la niñez y la juventud, hacían el bar mitzvah. Para los niños era el bar barak, y para las niñas era el bat barkan. Era una celebración para bendecir a los hijos en sus momentos, pero deben hacerlo enfáticamente en la transición de etapas. Para mayor ilustración recomiendo el ministerio Bendición Providencial. A continuación se describe estas etapas. Entonces, si alguien quiere leer a partir de aquí, sería bueno. Ok. Mente de Dios y creación. El ser humano inicia en la mente de Dios cuando la Trinidad, en sus tres formas, quisieron hacer al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Algunos podrían decir
que el anterior versículo es estrictamente consecutivo del 25, pero en realidad corresponde a una remembranza de lo que Dios hizo antes del principio en la eternidad anterior. Veamos, inicia con la preposición entonces, que denota un cambio de tiempo que incluye una acción específica. Este puede ser una remembranza de tiempos pasados, un acto consecutivo presente o algo que sucederá en el futuro. Es claro que el motivo de toda la creación de Dios es el Hijo, es Jesucristo, este es en Él y Él es para Él. Colosenses 1:26. Más la creación desde su mero principio tiene un diseño específico y funcional para el ser humano. El universo tiene un designio antrópico. Por lo tanto, para que ese diseño divino de acoplamiento para el hombre se diese desde el inicio, es decir, desde Génesis 1:1, necesariamente demuestra que Dios pensó en el ser humano antes del inicio de la creación. Es decir, pensó en él en la eternidad anterior a este. Precisamente ese hecho es el que responde a la razón por la cual Dios crea a la humanidad. Pues Dios, antes del principio de la creación, siempre ha sido Dios. Eternamente es Dios y no necesitaba nada, pues es Dios. Pero por amor tienen la idea de crear al hombre para que así el hombre creado a su imagen y semejanza libremente decida amarle. Y entonces el Hijo y por ende el Padre a través del Espíritu pudiesen amar a alguien que no sean ellos, aunque sea de ellos. Así producen un mayor nivel de amor del que tenían en la eternidad anterior al principio, ya que allí se amaban amor nivel Dios, pero solo entre ellos. Y ahora van a amar a alguien que no son de ellos. Para amar a otro que no es uno requiere más. Disculpe. Sí, requiere más amor. Ese es el tipo de amor que se demuestra en el matrimonio. Un amor ágape, sacrificial por el otro. Y por ello, quienes creamos en Dios somos la novia, que es la iglesia, para casarnos con el Hijo en las bodas del Cordero. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó, hizo, produjo y formó todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir en el diseño divino. Génesis 1:1 y 2:23. Creó al ser humano dándole un nombre específico a cada uno desde antes de la fundación del mundo. Isaías 43:1, 45:3, 49:1. Isaías 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Dios me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El que Dios haya llamado por nombre a cada ser humano revela no solo un apelativo para que se distingan unos de otros, sino toda la laboriosidad y amor con que fuimos creados. Dios no solo nos creó, sino que lo hizo íntima y personalmente como su máxima creación, cada uno totalmente único y diferente ante los demás, pero igual ante Dios. Nunca en la eternidad anterior ha habido alguien como tú. Nunca en el presente hay alguien como tú.
ni nunca en la eternidad posterior habrá alguien como tú. Eres único e irrepetible, creado con amor por Dios, con un llamado especial para cumplir su propósito. Romanos 8:28. Ok. ¿Alguien quiere continuar aquí el punto 2? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, José. Hola. 2. Engendramiento, concepción y embarazo. Para aquella prole, Dios diseñó la familia. Por voluntad de Dios les enviará hijos, haciendo engendrar al hombre y concebir a la mujer. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Dios. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Isaías 66:9. Tras ser creados en Génesis 1:27, Dios les da alma mediante el engendramiento y la concepción, y cuerpo con el embarazo, requiriendo cuidados propios para el mejor desarrollo del individuo por nacer. Salmos 127:3 y 4 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Aquí algunos principios bíblicos cristianos de esta etapa. Deseo. El hijo debe ser deseado y esperado, pues una vez se casan, los futuros padres han manifestado que han decidido formar una familia, y este inicia con el primer hijo. El engendramiento y la concepción debe ocurrir en amor, pues quienes están en matrimonio se aman. Si el hijo es engendrado y concebido en lujuria, fornicación ¿puedes bajar, por favor? Y adulterio, no transferirán la bendición generacional designada por Dios a los padres. En Jesucristo, esa iniquidad recibida por el Hijo por parte de sus padres puede ser resuelta y andar en libertad y bendición. Si el Hijo no es deseado, incluso llamándolo en algunos casos como un accidente, lo que se hace es maldecirlos. Y esto tiene consecuencias espirituales, almáticas y hasta corporales en los hijos. Por otra parte, entiendo que recién casados deben tomar un tiempo para el acoplamiento de vivir juntos, orando por ello. 1 Corintios 7:5. 7:5. Y que con hijos en ese tiempo será más difícil lograr aquel ajuste. Pero en todo caso, el tiempo acordado no debe ser muy largo y apenas acabe estar dispuesto a tener hijos. Salmos 127:4. Sin embargo, en muchos casos, los que se presentan entre matrimonios cristianos jóvenes es que deciden cuidarse, aplazando el tener hijos, y en gran cantidad de casos inclinándose más por el hedonismo, queriendo tener el placer y el romance de las relaciones sexuales, sin el resultado de estas que son los hijos. ¿Y cuidarse de qué? Uno se cuida de que le pasen cosas malas, se cuida para proteger su integridad, su vida, de algo que les amenace. Pero los hijos no son nada malo y no atentan contra nuestra vida, son una bendición. Precisamente, por el contrario, la gran mayoría, al menos para el 95%, parte de para lo que fue creado es para hacer familias y producir la siguiente generación como descendencia para Dios. Malaquías 2:15. Diferente será la situación para padres que han tenido al menos el número de hijos mínimos, que son 4, y que no son adultos jóvenes, sino que están llegando al final de esta inicio de la vejez, ya que, por un lado, la mujer deja de ser fértil por la menopausia y ambos no tienen las energías de la juventud de la adultez para criar a los hijos. Salmo 127:4. Dios, en su omnisciente sabiduría, diseñó que la mujer a cierta edad no pudiese tener hijos naturalmente, mas el hombre sí continuase pudiendo. Pues si llegan a quedar viudos y quieren casarse de nuevo, en el caso de la mujer, debido a la alta demanda que de ella se requiere en la concepción, embarazo, parto y crianza, no tendrán las energías ni la salud necesaria para hacerlo eficientemente. Pero en el caso de hombre, aunque fuese viejo, podrá tener hijos con su nueva esposa, si ella aún puede tenerlos naturalmente. También puede casarse con una mujer que ya no pueda tener hijos naturalmente,
y para ambos siempre estará abierta la puerta de la adopción. Incluso la adopción aplica si ya se han tenido hijos naturalmente y aún es posible tenerlos. Aceptación. Los hijos son propiedad de Dios, por lo que es Él quien decide cuándo los envía y con qué sexo. Es una afrenta a Él el querer decir en asuntos de su soberanía. Mi esposo y yo, cuando alargamos el momento de matrimonio por diferentes circunstancias, ninguna con excusa ante Dios, entre ellas el estudiar, por lo que nos casamos cuando yo tenía 30 años y ella 28, pensando que íbamos a tener hijos rápidamente, agraviando la autoridad divina. Salmo 127:4. Dios envió a la primera hija 6 años después del matrimonio. Y por eso en, en este momento, mi cuarto hijo, que es Laura, tiene 6 años y yo 50. Y las energías ya no son las mismas para criar. Los padres no deben pensar en querer un determinado sexo para los hijos, sino estar dispuestos a lo que Dios decide. Entiendo que nos gustaría tener de uno o del otro, pero no es un asunto que nos compete. Y cualquier hijo con el sexo que llegue debe ser bienvenido, bendecido y afianzado en la identidad en cuanto a su sexo que Dios le ha dado, Cualquier otro comportamiento, la maldición de la iniquidad a los hijos. Cuidado y afirmación. Los padres deben recibir la noticia del embarazo con mucha felicidad y bienvenida para ese hijo o hijos. Dios con sus principios, Génesis 33:5, un hijo siempre es buena noticia, sin importar el número de hijos que sea. Los padres deben proteger a esa vida en todo sentido. El padre debe cuidar a la esposa para que el embarazo sea adecuado y la esposa saber que está en una nueva condición que es ser madre y que la primera parte de serlo es de mayor atención al llevar a su hijo en su vientre. Ante el paganismo de algunos hermanos respecto al número de hijos a tener, tanto el padre como la madre, y más enfáticamente el padre, deben proteger al hijo de cualquier insinuación de que porque se tuvo ese hijo si ya tenían otros, siendo ese tema de manejo exclusivo de los padres y de nadie más. También debe acompañar a su esposa a las citas médicas en este tiempo, pues allí también tiene que mostrar firmeza ante las ideas paganas de no tener hijos, impulsadas por la mayoría de los facultativos de la salud. En esa etapa, los padres deben afirmar ese hijo mediante su paternidad y maternidad, estando orgullosos y felices por él. En cuanto al parto, es importante que el padre pueda estar presente y apoye a su esposa que reciba a su hijo, lo bendiga y le dé la bienvenida diciéndole: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ok. ¿Alguien se anima a continuar la etapa de la niñez? Niñez. Una vez nacen los hijos, los llamamos de diferentes formas: bebés, morro, nené, chamo, niño, infante, etc. La Biblia solo usa niño. Éxodo 1:17 al 18, 2:6 y 10:9. Nos referimos a esta etapa como la Biblia lo hace, pero los parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Éxodo 1:17. También es usada la palabra infante para referirse a la primera etapa de algo que existe y se extiende como la primera parte de la niñez. El 3A, niños de amamantamiento, a quienes están en esta parte de la niñez, la Biblia los llama los que maman. Según Salmos, Joel y Mateo, el amamantamiento es el tiempo en que se le suministra al niño leche materna. Inicialmente es la exclusiva alimentación. Posteriormente se le combina con otra y luego se deja, de amamantar y depende de las demás comidas. Y a los varones anotados por su linaje de 3 años arriba,
a todos los que estaban en la casa de Dios para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Segunda de Crónicas 31:16. Si bien la Biblia no especifica la edad a la cual destetar a los hijos, sí nos dice que a los 3 años se le considera para recibir la ración de comida, según Crónicas 31, 2 al 21. Quienes saben el momento adecuado para destetar son las madres, pero sí, si es antes de los 3 años, de los hijos. El 3b, niños de destete, hay una distinción entre el amamantamiento y el destete, según Génesis y Primera de Samuel. Sin embargo, ambas estaciones están dentro de la niñez. Incluso se reconocía y festejaba ese cambio. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Génesis 21:8. Cuando cuando destetaban a sus hijos, les cambiaban su vestimenta de estar envuelto en mantas a una túnica y hacían una fiesta. Génesis 21:8. Era una ceremonia de bendición ante invitados que fungen como testigos, declarándoles el bien a sus hijos, reconociendo lo que había permitido que Dios hiciese en ellos, distinguiendo el carácter y expresándoles buenos deseos en la etapa que inicia. Entre el amamantamiento y el destete no solo hay una variación en la alimentación, sino que también hay un cambio espiritual, intelectual, emocional y de responsabilidad de las decisiones. Es asimismo un destete de los apegos infantiles, más se mantienen los vínculos de confianza hacia sus principales cuidadores, que deben ser sus padres. Es la etapa en que comienza a conocer y a entender lo que está a su alrededor e incluso lo intangible como la fe en Dios. Aprenden la diferencia entre el bien y el mal, Deuteronomio, Isaías, por lo que deben estar expuestos a oír la palabra de Dios, como afirma Hebreos 5, 12 y 14, a través de mi hermano Lucas, quien es el más posible autor de la carta a los Hebreos, diciendo que después del destete, el niño ya puede entender y llegar a conclusiones racionales. Respecto al alma, nacen con 100% mente, 100% voluntad y 100% emociones, pero cero autogobierno, es decir que aunque tienen plena capacidad de decidir, no saben cómo hacerlo. Inician a aprender por instrucción y experiencia, razonando cómo funciona el mundo y las relaciones, por lo que siempre hay que decirles la verdad, pues confiar plenamente en lo que enseñan sus padres. Con ayuda de otras personas, identifican sus emociones, siendo necesario criarlos con amor, disciplina y corrección. Y cuando exista obstinación y rebeldía, deben ser corregidos con vara. En Hebreos. Para su buen desarrollo físico, para un buen desarrollo físico requiere del contacto físico como expresión de amor, seguridad y confianza. Durante esta etapa se agudizan sus sentidos visuales y auditivos y se desarrollan las habilidades de locomoción y lenguaje, entre otros. Un ejemplo de lo que se debe enseñar en esta etapa está en el libro de Proverbios. Deben aprender a creer en Dios y a obedecerle. Por lo que, por lo que, lo que, por lo que primero deben aprender una vez son destetados es de Dios.
Se busca también que los hijos obedezcan a sus padres. Y como en esta etapa ya establece su lenguaje, que aprendan a hablar decorosamente, según Hebreos. Entonces, la cuarta, niños de instrucción. Los hebreos distinguían cuando el niño llegaba a los 6 años. Le cambiaban de nuevo su vestimenta, pasando de la túnica a camisa y pantalón corto, que la mantenían hasta los 12 años. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y la mujer en 3 ciclos de plata. Levítico 27:6. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2:42. En la niñez de instrucción se establece el conocimiento y comportamiento, además de educarlo en lo religioso y lo que está a su alrededor, se les enseña de Dios a través del conocimiento académicos, pues ya aprenden con procesos pedagógicos. La instrucción religiosa en el hogar se refuerza con la de la iglesia, pues asisten con sus padres a las reuniones dominicales, lo que va a requerir autogobierno. Y que los padres les explican lo enseñado esa tarde. Según Deuteronomio, Josué, Crónicas, Esdras, Nehemías, Joel. No asisten a una escuela dominical o iglesia infantil, pues no es un principio bíblico. Deben estar en la reunión junto con su familia. Está bien hacer una reunión para alcanzar a los niños y jóvenes, hijos de no cristianos, pero esa acción ministerial no se debe hacer el domingo y no es para hijos de cristianos, pues a ellos les enseñan de Dios a sus padres. Hijo, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y das tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:1-6. Practican labores específicas guiados por sus padres, por ejemplo, barrer para que así cuando lleguen a la juventud no sea la primera vez que lo hagan y no estén dando respuestas al niño. Es muy difícil, no sé hacerlo, pues pues no se les enseña en la niñez. Esto lo capacita para adquirir habilidades físicas y para tomar decisiones de conciencia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Un hecho muy notorio en esta etapa es lo intelectual, sabiduría, entendiendo el pensamiento concreto y el abstracto, logrando un equilibrio entre los dos, lo que va construyendo su comprensión individual de la revelación de Dios, mientras que se le va enseñando fundamentos. El niño incrementa su razonamiento y por ende su conocimiento. Se le instruye en conocimiento más profundo y complejo hasta adquirir entendimiento en los conocimientos generales básicos para su vida futura. Es el momento óptimo del razonamiento y de su razonamiento y de su incremento. Aprende destreza, amor por el aprendizaje y hábitos de estudio que producirán alto rendimiento académico. El juego desempeña un rol importante en esta etapa, ya que mediante él aprenden mucho más,
llegando a establecer conclusiones intelectuales, académicas, espirituales y de comportamiento. Es importante enfatizar que la aplicación del juego es diferente para niños y niñas, aunque aquí se evidencia una referencia a jugar con personas del mismo sexo. Las niñas pueden tener juguetes de niñas e incluso de niños, pues la mayoría van a ser madres y serán capacitadas para criar a un hombre o a una mujer. Mientras que el niño debe tener solo juguetes de niño, pues fue diseñado para la hombría y como líder de la familia. No quiere decir que el niño no pueda jugar mientras están con otros niños o niñas, con juguetes de niña, pero sus juguetes deben ser de hombre. En lo físico, estatura, tiene movilidades intensas y bien coordinadas. Se desenvuelve en el juego físico y en el deporte. Poseer mayor fuerza, lo que les da más autonomía y el desarrollo de habilidades físicas específicas. En el libro de Proverbios enseña que los hijos deben aprender a proteger y vigilar su mente, a elegir sus amistades, a demostrar a través de el amor por el prójimo. En lo espiritual, gracia para con Dios denota un refuerzo de su valor e identidad en Dios. Aceptan la autoridad y buscan entender las razones para la obediencia que las encuentran en Dios. Por último, en cuanto a lo relacional, gracia para con los hombres, también llamada social, aunque no es correcto, pues social es que está en función de la sociedad, grupo o colectivo, siendo como individuo y más siendo cristiano. Estamos es una función de Dios. En esta etapa adquieren mayor estabilidad emocional y practican el dominio propio. Pasan de estar solo con niños de su mismo sexo a compartir con personas del sexo opuesto. Y hay mayor afecto hacia padres y hermanos. Refuerzan su identidad en Dios, aceptan la autoridad y buscan entender las razones para la obediencia que las encuentran en Dios. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien quiere continuar aquí leyendo la juventud? Mi mamá mañana trabaja ahí. ¿Alguien quiere continuar con la juventud? Ok, yo lo voy a continuar y después se puede preparar para el siguiente punto. A los de 13 a 19 años, la Biblia llama jóvenes. Levíticos, Proverbios, Eclesiastés, Jeremías, Lamentaciones, Zacarías, Hechos, Timoteo, o muchachos, Génesis, Deuteronomios, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Lamentaciones, Daniel y Mateo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Algunos los llaman adolescentes, que es un calificativo pagano, pues es una palabra que se añadió en 1904 por G. Stanley Hall, un psicólogo ateo evolucionista, como resultado de su pensamiento respecto a los jóvenes, que es consecuencia del racismo de Ernst Haeckel. Los psicólogos paganos limitaron a la psicología a no conocer la naturaleza del alma, sino a solo descubrir sus fenómenos. Es como solo usar física sin tener en cuenta su vinculación con la química, y lo que valida su juicio es buscar la normalidad o la excepción de los comportamientos. Los motivos de Stanley fueron el apoyar una educación en oposición a la Biblia, argumento que los hijos
Debido a su naturaleza evolutiva, adolecen de las habilidades para ser adultos, pero ya quieren ser y por ello se dan los comportamientos erróneos observables en esta etapa. Lamentablemente, los traductores bíblicos en la revisión de 1960 de la traducción Reina Valera cayeron en ello y en Eclesiastés 11, 9, 10 aparece la susodicha palabra, a diferencia de la que se usó en la revisión 909 de la misma traducción, la cual fue mocedad, que significa época de la vida humana, que comprende desde la pubertad hasta la edad adulta. También otros, incluso cristianos, usan el calificativo no bíblico llamándole pubertad. Y si bien esta es parte de la juventud, solo se refiere a los cambios físicos y no a la totalidad del ser joven. La juventud es la etapa en la cual el individuo, guiado por sus padres, tiene la oportunidad de tomar decisiones de consecuencia, aprende de manera práctica en pequeñas acciones, domina el pensamiento abstracto, se alcanza el desarrollo físico completo, maduración fisiológica, se establecen vínculos fuera del hogar y es el momento para entender el llamado de Dios individualmente. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni hagas nada, porque ahora sé que a Dios ya no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó el ojo y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar el nombre de: el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se provee. Génesis 22, 6, 14. Para los cristianos es conocido la historia de la obediencia de Abraham al tener la convicción del sacrificio de su hijo Isaac para Dios, pero pocas veces notamos que Isaac era un joven que hubiera podido defenderse de su inminente muerte. Él también fue un gran ejemplo de obediencia. Isaac cargó lo más pesado, que fue la leña. Abraham puso a Isaac sobre el altar y lo ató sin que el joven se resistiera. Gran carácter se muestra aquí también. Abraham demostró su fe y Dios proveó el cordero para el sacrificio. Ambos fueron ministrados, e incluso nosotros mismos, pues es una tipología de la obra redentora de Cristo. También lo podemos ver en Daniel. Estos muchachos eran firmes en su convicción. Dios les dio inteligencia de todas las letras, ciencia. Eran llenos del conocimiento de Dios. Incluso Ezequiel puso el ejemplo del mismo Daniel como modelo de justicia. Esta es evidencia del carácter cristiano la tenía en la juventud, porque fueron educados correctamente en la niñez, y los frutos son notorios. Isaac, Daniel y sus 3 amigos fueron jóvenes obedientes.
Dios nos ha dejado todas las instrucciones en su palabra para poder educar a nuestros hijos y que den resultado así claro de carácter cristiano. La Biblia instruye a los padres a que sean ellos quienes discipulen a sus hijos y no un ministerio infantil o de jóvenes. Este último que debiera ser para hijos no cristianos y que allí sean evangelizados y discipulados. Igualmente, en Proverbios se enseña que la juventud, los hijos deben aprender a dominar su carne. Proverbios, a trabajar, Proverbios, y a manejar sus finanzas, Proverbios. ¿Alguien quiere continuar aquí la adultez? Puede abrir su micrófono y leer. Bueno, aquí nosotros. Ok. Adultez. Ajá, adultez. El ya ser hombre o mujer. Una persona adulta con plenitud en su desarrollo espiritual del alma, intelectual, eh, decisorio y emocional y físico es alguien resuelto, firme y estable. La Biblia no nombra a esta etapa como adultez, sino a quienes están en ella los llama hombre o mujer, según el caso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La responsabilidad de la educación la tienen los padres durante los primeros 20 años de vida de los hijos para producir hombres y mujeres de Dios. Dios deja claro que la adultez inicia a los 20 años. El texto de Números 14:29 y 32:11 nos deja ver que Dios estableció esa edad para asumir la responsabilidad de las acciones. Por causa de la desobediencia del pueblo, Él no les permitió a los, Él no les permitió a los mayores de 20 años entrar en la tierra prometida y debían permanecer en el desierto. Un año por cada día de viaje. Como su viaje duró 40 jornadas, tuvieron 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, toda la generación de 20 años para arriba debía morir, excepto Josué y Caleb. Los que tenían 19 años también desobedecieron, pero no perecieron en el desierto porque estaban bajo la autoridad de sus padres. La vejez inicia a los 60 años. Es la última etapa del ser humano y la más larga, con una duración máxima de 60 años. Dios reserva la mitad de la vida para que el ser humano reciba honra, sea reconocido por lo que cada uno hizo, de acuerdo con los principios divinos y de esta forma, para la siguiente generación viva en mayor libertad y tenga la oportunidad de agradecer el legado que han dejado en ellos los viejos. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La honra en la vejez es distinción de sabiduría, respeto y legado. Según Salmos, Proverbios, Lamentaciones, es el reconocimiento de las acciones que mostraron lo digno de Filipenses 4:8. Es honrarlos por el testimonio de sus acciones hacia lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, de digno de alabanza. Dios nos ama tanto que quiere que entendamos el ser reconocidos y honrados, primeramente por lo que somos y luego por lo que hemos hecho, y ello es reservado para la vejez del hombre. Los padres han educado a sus hijos y ahora
estos los enaltecen, honrando lo que son y lo que han hecho en la extensión del reino de Dios. Corona de los hijos son los nietos, y la honra de los hijos son los hijos, sus padres. Proverbios 17:6. La evidencia de la honra de los viejos es el reconocimiento de las buenas acciones hechas en la vida, pues sus nietos, con su corona, a quienes heredan la sabiduría que adquirieron a lo largo de los años, son para sus nietos sujetos a la inspiración, personas a emular e instrumentos para el sostenimiento y expansión de la libertad en la que ellos vivirán. Conclusión. La educación, ajá, la educación trata todas las etapas anteriores descritas, a excepción de la primera. La mayor acción es desde el engendramiento, concepto, perdón, engendramiento, concepción y embarazo, hasta la juventud. Esos 20 años son para mantener, proteger y educar a los hijos en el conocimiento de Dios. Principios bíblicos tratados, ideas fundamentales para contener el mal. Dios limitó la vida del hombre a 120 años. Las etapas del ser humano son mentes de Dios y creación, engendramiento, concepción, embarazo, niñez de amamantamiento y destete, niños de instrucción, juventud, adultez y vejez. Se le llama infancia a la etapa de niñez de amamantamiento y destete. Los padres deben bendecir a sus hijos y más en la transición de etapas. La juventud va desde los 13 años hasta los 19 años y es cuando el individuo toma decisiones de conciencia por sí mismo. En la adultez se debe tener la plenitud del desarrollo espiritual del alma, intelectual, emocional y físico. La vejez inicia a los 60 años y es la última y la más larga etapa del ser humano, durante un máximo de 60 años, la mitad de la vida. Ujú. Ok, gracias. Llegamos al